Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. En nuestro último programa habíamos comenzado a descubrir el significado de las palabras que Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículo 4, donde leemos así: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estamos en una nueva emisión de Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 7, versículos 4 y 5. Por favor, busque en su Biblia Romanos 7, versículos 4 y 5. Según Pablo, nuestra unión con Cristo da un fruto. Nos casamos con Cristo para poder dar fruto para Dios. Este fruto incluye el fruto del hablar, el fruto de la madurez espiritual, el fruto del dar sacrificialmente y el fruto de la verdad salvadora. En nuestro estudio de hoy, me gustaría agregar 3 frutos más a la lista que debemos llevar. El primero, debemos tener el carácter de nuestro Salvador. Fíjese por favor en Filipenses capítulo 1, versículo 11. Allí la Biblia dice así: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Un objeto no animado no puede producir cosas animadas. Para producir fruto se necesita vida. Una máquina no puede producir manzanas o peras o duraznos. Una máquina puede producir mermelada de durazno, puede cocinar manzanas, puede hacer todo tipo de cosas con las frutas, excepto una. ¿Sabe cuál es? Producirlas. Solo el árbol de manzanas con la dinámica de la vida puede producir una manzana. De la misma manera, una persona que está muerta espiritualmente no puede reproducir la vida de Cristo. Puede reproducir repeticiones, rituales, tal vez una religión, pero no vida espiritual. De hecho, en el versículo 5 de Romanos capítulo 7, Pablo deja claro que la carne o el inconverso, el que no conoce a Dios, solo puede producir frutos de muerte. No importa con cuánto ímpetu la carne intente, no va a poder producir vida espiritual. Solo en la vida del creyente, que ha sido unido con el Salvador vivo y la dinámica de su vida, que internamente produce un impacto en el creyente, como la savia de un árbol, se va a producir el fruto de la vida. Pablo escribió lo siguiente en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El fruto del creyente es la mismísima vida de Cristo. Pero avancemos. A causa de la vida de Cristo dentro nuestro, nosotros los creyentes llevamos otro fruto más, que es el fruto de la conducta santificada. Fíjese por favor en Efesios, libro de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, allí leemos así: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ahí la porción de la Biblia. La pasión de su futuro esposo es la de hacerlo santo y sin mancha. Se trata de un proceso que comienza con la salvación y continúa hasta el día en que seamos perfeccionados, cuando venga a buscarnos, o bien glorificados por medio de la muerte. Pablo escribió también en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
La palabra perfeccionará ha sido mal aplicada al creyente como que éste alcanza algún tipo de estado perfecto sin pecado. El verbo griego significa completar. Entonces la promesa, allí en Filipenses 1:6, es que Cristo ha comenzado el proceso y finalmente va a completarlo cuando aparezca. El punto es el siguiente. El verdadero creyente tiene la obra de Cristo desarrollándose constantemente y continuamente, renovando su vida de adentro hacia afuera. Dios el Padre se obligó a hacerlo una novia santa para Dios el Hijo. No se trata de retoques, sino de derrumbar y rehacer. Un autor escribió lo siguiente: el cristianismo no es algo para mantener quieta a la gente. El cristianismo es una dinamita para liberarnos de nuestros prejuicios, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros hábitos no cristianos y nuestro egoísmo, y el resto de cosas que atan nuestras vidas a la mediocridad y a la maldad. Nos tenemos que preguntar, ¿impactaría al resto de los estudiantes de su dormitorio, o tal vez de su clase en su colegio, o tal vez a la persona con la cual jugó algún deporte el fin de semana, o tal vez al vecino de al lado, o los clientes que vienen a su negocio, el descubrir que usted está casado con el fiel Cordero de Dios? ¿Lo impactaría? ¿Hay algún fruto de conducta santa que avala su declaración que está casado con el que resucitó de los muertos? Nosotros llevamos al santo y eso produce odio para con el pecado y una pasión por una vida santa. Hace unos meses, mi esposa me dio un pequeño libro que contiene la historia de ciertas palabras y frases. Se trata de un librito fascinante que uno no lee de tapa a tapa, sino que de vez en cuando lo agarra y aprende la historia o etimología de alguna palabra o frase. Hace poco leí en cuanto a la frase loco como sombrerero. Tal vez recuerde al sombrerero de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Allí había un personaje conocido como el sombrerero, y era un tipo loco, desquiciado, que nunca decía algo con sentido. La frase loco como sombrerero en realidad se refería a los fabricantes de sombreros en Inglaterra. Muchos de ellos parecían tener esa peculiaridad. Hablaban mal, tenían un aspecto extraño y parecían estar confundidos con quienes eran. En aquella época la gente se refería a estos hacedores de sombreros como gente loca. De allí salió la frase loco como sombrerero. Es interesante, ¿no? Evidentemente, antes de que se inventaran las maquinarias para fabricar gamuza, las cuales salieron a la venta en el año 1846, los sombrereros hacían su propia gamuza para los fieltros. Esta tela era muy popular en los sombreros y se hacía con una mezcla de fibra de lana y de cabello de animales. En el proceso se usaba un químico con mercurio y nitrato. Ahora sabemos que el exponerse a estos químicos es nocivo para la salud, pero en aquel entonces no se sabía que éste producía confusión, falta de control muscular y habla incoherente. El simple hecho de tener esa profesión hacía que uno se expusiera a químicos que lo volvían medio loco. Esto nos da un tremendo principio espiritual. ¿Sabe? En el mundo natural, el exponerse por periodos largos a algo produce un efecto duradero. En el mundo espiritual, el creyente, habiendo sido expuesto al santo, eventualmente comienza a exhibir síntomas de santidad y la conducta santa pasa a producirse como fruto. El fruto para Dios es el fruto del carácter de nuestro Salvador, pero también el fruto de una conducta santificada. Vamos al tercer fruto que quería mencionarle. En tercer lugar, tenemos el fruto del control del Espíritu. Pablo escribe en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne. Esta palabra sarx es traducida como en la carne. Es empleado en distintas maneras por el apóstol Pablo, pero en el contexto de este versículo se refiere claramente a alguien que aún no ha nacido de nuevo. Continúa la porción diciendo,
Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pablo hace un contraste entre el fruto de Dios en el versículo 4 con el fruto de muerte en el versículo 5. También hace un contraste entre la obra de la ley y la obra del Espíritu. Fíjese en el versículo 6. Allí leemos: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Grammatos, o literalmente la letra. Esa era una referencia popular a la ley. Entonces, tenemos a la ley que produce fruto para muerte. Eso es verdad por el simple hecho de que nadie puede guardar toda la ley. Y la ley le da la misma sentencia a todos: la muerte. Sin embargo, el Espíritu produce fruto para vida. Creo que no hay otro pasaje mejor para contrastar estas dos categorías de fruto que la carta de Pablo a los Gálatas. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 5, versículos 18 al 21 que voy a leer en este momento. Gálatas 5, 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cosas de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí leímos Gálatas 5, 18 al 21. A propósito, ¿por qué advertirles? Porque es posible estar en una comunidad de creyentes leyendo las epístolas de Pablo y aún así no pertenecer a la comunidad de la fe. Es posible decir o pensar que uno pertenece al Espíritu, pero si usted opera y vive y disfruta las obras de la carne, se está autoengañando y aún está en sus pecados. Pablo está advirtiendo que estos son frutos de la carne y que llevan a la muerte eterna. Ahora, fíjese los versículos 22 y 23. Dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no hay ley que pueda producir este tipo de vida. A propósito, esta lista no se llama los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Dicho de otra manera, Dios no produce el fruto de amor en algunos creyentes y el de paciencia en otros creyentes y el de dominio propio en otros creyentes. Es obvio que Dios quiere que uno desarrolle el fruto de paciencia en los maestros de la escuela dominical. Es por eso que les dio el deseo y motivación de trabajar allí. También Dios quiere que desarrolle el fruto del dominio propio en los sugieres, tal vez. O tal vez el fruto de la bondad en los maestros de los adolescentes. Nosotros también tenemos la noción equivocada de que vamos a desarrollar paciencia y una vez que la tengamos, nos vamos a dedicar a la bondad. Y una vez que dominemos ese fruto, pasaremos a practicar el gozo y tal vez luego el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no. Este es un fruto con muchas expresiones. En vez de una manzana en un tallo, esto se asemeja más a un manojo de uvas en un racimo. Si el Espíritu de Dios está obrando en la vida del creyente, va a haber evidencia en una de estas áreas. Obviamente, en la vida de distintos creyentes, ciertas cualidades y conductas van a ser más evidentes. También hay veces en las que el Espíritu de Dios parece enfocarse en una u otra expresión. Sin embargo, la verdad es que el estar expuesto por un periodo prolongado al Espíritu de Dios produce este tipo de síntomas. Pero ahora pasemos a desarrollar el fruto del Espíritu. Veamos algunos. Amor. Por ejemplo, en el versículo 22 de Gálatas 5 tenemos la evidencia del amor. Como Dios es amor, es imposible ser copartícipe de su naturaleza y no exhibir este fruto.
Esto es lo opuesto a la carne. La humanidad es egoísta, llena de sus propios deseos y avances propios. El amor es lo opuesto al yo. Este fruto del Espíritu, que es la evidencia de un poder dinámico y sobrenatural, es ágape o amor. Donald Gray Barhouse parafrasea y explica 1 Corintios capítulo 13, que es el gran capítulo del amor. Él escribe lo siguiente, escuche bien. El amor no es egoísta. El amor se interesa en otras personas, pero no en la murmuración. El amor piensa de la vida y problemas de otros e intenta decir palabras y hacer algo que les ayude a tener una vida más feliz. El amor no es envidioso cuando alguien recibe un ascenso, gana un premio o compra algo a un buen precio. El amor se pone contento cuando se encuentra petróleo en el jardín del vecino. El amor no anda proclamando los logros propios. El amor le deja las estadísticas a Dios. El amor está genuinamente interesado en el trabajo de las otras personas y quiere saber cómo le va. El amor no pierde los estribos, no se apresura, no apura a los demás. El amor pone la mejor interpretación posible en palabras y eventos. El amor nunca está contento cuando otros están en dificultades. El amor nunca está contento con el pecado. El amor permanecerá más allá de lo que pase. El amor siempre quiere y desea lo mejor. El amor va a perdonar cualquier ofensa. Está excelente esta paráfrasis, pero sigamos adelante, vamos a ver el gozo también. Pablo continúa y nos habla de otra de las expresiones de este fruto del Espíritu. Habla del gozo, en griego xara. Esta palabra no tiene nada que ver con las circunstancias. Es por eso que Pablo pudo escribir en 2 Corintios capítulo 6 versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Xara, con X, es un gozo cimentado en la realidad de una relación con Dios. Este es el fruto del Espíritu de Dios. Uno no puede generar esto por sí mismo. Esta es una obra en su corazón y en su vida. La próxima expresión sigue naturalmente a este. Se trata de la paz. He leído que las peores tormentas marinas producen olas increíbles a través del océano Atlántico, pero las tormentas más violentas jamás alcanzan una profundidad superior a los 18 metros. He visto plantas con grandes hojas flotando en la superficie del océano a donde las leves olas las mantienen en movimiento constante. Están bajo la presión de las olas, el viento y el calor, pero sobreviven. ¿Por qué? Porque sus raíces están aferradas a las rocas en el fondo. La paz no tiene nada que ver con las cosas que estén bien en la superficie. La paz está relacionada con las cosas que estén bien en el alma, en lo interno. Hay un himno que describe muy bien esto y dice así: escondido en la hendidura de sus manos benditas, ningún enemigo puede seguirnos, ningún traidor puede prevalecer, ni un poco de preocupación, ni una sombra de preocupación, ni un poco de apuro llega a molestar al alma allí. En Jehová las almas son plenamente bendecidas, hallando tal como Él prometió, perfecta paz y descanso. Antes de dejar esta porción, fíjese que esta sección es llamada el fruto del Espíritu, no nuestro. De hecho, una examinación más profunda de Romanos capítulo 7, versículo 4, revela que nosotros no producimos fruto, simplemente lo damos. Murray escribió lo siguiente: la rama no es nada más que un soporte del cual el fruto de la viña cuelga. De la misma manera, es la vida de Cristo fluyendo en nosotros la que produce algo. Excelente lo que dice Murray. La verdad es que nosotros no podemos producir frutos, nosotros simplemente llevamos fruto para Dios, tal como escribió Pablo en Romanos capítulo 7. Es por eso que se llama el fruto del Espíritu y no el fruto de Miguel o de Esteban o de Susana. Uno no puede felicitarse. En realidad, tendríamos que corregir nuestro vocabulario teológico. Nosotros decimos, ese hermano sí que es paciente. Sin embargo, esa persona no es paciente por sí misma.
sino que está respondiendo al Espíritu de Dios, cuyo gozo y paciencia son evidentes en su vida y la llevan a una conducta y a su carácter. En San Juan capítulo 15, nuestro Señor entrega el secreto de una vida que lleva fruto. Él dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El secreto de llevar fruto no es un secreto, es una relación. ¿Entiende? A través del capítulo 15 en San Juan, esa relación es evidente. Jesús dijo, permaneced en mí en el versículo 4a, permaneced en la vid, versículo 4b, permanecéis en mí, versículo 4c, el que permanece en mí, versículo 5b, si permanecéis en mí, versículo 7, si mis palabras permanecen en vosotros, versículo 7b, permaneced en mi amor, versículo 9. La palabra permanecer proviene del griego meno y se refiere a la intimidad de una relación. Habla de la comunión, es decirle a Dios, quiero estar donde tú estás. Cuando usted desee a Dios, cuando hable con Dios en oración, cuando medite en su palabra en privado, cuando relacione con Él los eventos de esta vida, cuando le alabe, entonces estará permaneciendo en Él. Ninguno de ustedes que sean padres se sentó alguna vez con sus hijos y dijo, bueno, quiero que mires bien cómo camino y luego quiero que lo intentes. No, el infante lo imita a usted directamente. Ninguna de ustedes madres se sentó y le dijo a su hija, fíjate bien cómo me peino. No. Sin dar ningún tipo de lección formal, los chicos aprendieron estas cosas de nosotros. ¿Pero cómo? Al permanecer con nosotros. De la misma manera, cuando usted permanece en Dios, Él le da la evidencia de que usted estuvo con Él. Usted aprenderá de su carácter, su perspectiva en la vida. Usted lo aprenderá. El llevar fruto no es tanto una lista de reglas o leyes a seguir, sino que es una relación a desarrollar y disfrutar. El doctor Alexander Graham Bell le dio consejo a los padres de una jovencita llamada Helen que enviaran una maestra para ciegos de una famosa institución en Boston. Anne Sullivan, una huérfana de 19 años de edad, fue escogida para instruir a Helen Keller, una chica ciega, sorda y muda. Después de 2 años, Helen estaba leyendo y escribiendo en braille. A la edad de 10 años, Helen aprendió distintos sonidos poniendo sus dedos en el cuello de su maestra y sintiendo las vibraciones. Luego, Helen fue a la universidad donde Anne le dictaba palabra por palabra lo que se decía. Sus 50 años de compañía terminó cuando Anne murió en el año 1936. Helen escribió las siguientes palabras en cuanto a su maestra y amiga que pasó a ser sus ojos, su boca y sus oídos. Ella decía esto: mi maestra está tan cerca mío que casi no puedo imaginarme a mí sin imaginármela a ella. Siento que es inseparable y que los pasos de mi vida son suyos. Todo lo mejor de mí le pertenece a ella. No hay un talento, una inspiración o gozo en mí que no haya sido despertado por su amor por mí. Qué hermosas palabras. En varias maneras, Anne Sullivan fue a Helen lo que Jesucristo es para el creyente. Él debe ser nuestros ojos, nuestra boca y nuestros oídos. Él es nuestro amigo inseparable. Permítame leer nuevamente ese himno que compartí hace unos minutos. Escondido en la hendidura de sus manos benditas, ningún enemigo puede seguirnos, ningún traidor puede prevalecer. Ni un poco de preocupación, ni una sombra de preocupación, ni un poco de apuro llega a molestar el alma allí. En Jehová las almas son plenamente bendecidas, hallando tal como Él prometió, perfecta paz y descanso. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davy, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.